Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanas, hermanos, bendiga a mis amigos, las familias, los bendiga grandemente. Dios bendiga a todos los pastores, a todos los misioneros, a todos los evangelistas y a todos los músicos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hemos adorado ya el nombre del Señor, ya hemos orado también. Por tanto, vamos a venir a meditar en la palabra del Señor. Y para ello vamos a venir al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 15. Vamos a estar meditando bajo el tema el gran amor de Dios. Para ello agarramos de base Lucas capítulo 15, versos 23 y 24. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Traed el ternero más gordo y matadlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer la fiesta. Aleluya. Pueden sentarse. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te bendice. Poderoso es el nombre de Cristo Jesús. El gran amor de Dios, incomparable. El amor de Dios es ágape. Cuando decimos que es incomparable, no se compara con el amor de una madre, de un padre de familia terrenal, el amor de un hermano, de cualquier pariente y de cualquier prójimo. El amor de Dios es infinito, incomparable. La Biblia dice que Dios es amor. Y mi amiga, mi amigo, ese amor de Dios es hoy que hablará tu corazón. Él ha hablado mi vida y sigue hablando. Hay gratitud en mi corazón, siempre lo digo, y la gloria es para el Señor, porque de ahí me sacó el Señor. Ahí donde hemos agarrado de base es Jesús, que está contando la parábola del hijo perdido. Otras versiones dice el hijo pródigo. Pero antes también cuenta la parábola de las 100 ovejas. Cómo ese buen pastor dejó 99 ovejas en su redil, 99 ovejas que no estaban perdidas, que no necesitaban sanidad, perdón, que estaban felices en las manos de Dios. Pero de ese redil se saltó una oveja. Cuando llegó el pastor y cuenta las ovejas de su redil, él sabía que tenía 100. Y cuando contó 99, miramos ese gran amor del pastor, que dejó aquellas 99 bien con candadito allí, guardadas con suficiente agüita y comida, y se fue en las montañas, en los desiertos, en los ríos, por todos lados, a buscar aquella oveja que se había saltado el redil. Mi amiga, mi amigo, ese buen pastor, dice la Biblia, que cuando encontró aquella oveja perdida, la tomó en sus brazos, sanó sus heridas, enjugó sus lágrimas. Aquella oveja era una tiernita oveja, perdida, solita, extrañando a su familia, a su pastor.
extrañando su hogar, el buen pastor la llevó en sus brazos de vuelta al redil. Ese es el gran amor de Dios. Él profetizó en Génesis 3:15, cuando Dios le dio su corazón, vio al hombre, a su creación, a Adán y a Eva, fallarles, desobedecerles. Dios le dijo bien claro: pueden comer de todos los árboles que he puesto en este jardín, pero en medio de ellos hay un árbol que también he puesto. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Os prohíbo que de ese árbol no vayan a comer, porque ciertamente que el día que de él comiereis, moriréis. Ahí estaba la sentencia de Dios, ahí estaba la advertencia, pero Satanás también estaba ahí oyendo y viendo la serpiente antigua, y le dio envidia ver la creación de Dios en el jardín del Edén. Le dio envidia como Dios le dio autoridad al hombre para enseñorearse sobre las plantas, sobre todo lo que Dios creó, los animales. Le dio una compañera de ayuda idónea para completar la familia. Ahí estaba la serpiente celosa, ardiendo de envidia, porque para él no hubo un escape. Para él no hubo un plan de escape, de redención. Para él solamente hubo un lago de fuego por rebeldía, por haber cruzado, por haber blasfemado, por haberse rebelado contra su creador. Dios creó, mi amiga, mi amigo, el lago de fuego, el infierno, para Satanás y los demonios, pero no lo creó para ti. Pero el diablo te quiere llevar al infierno. Esos pecados que tú practicas, esos pecados, esos vicios que no dejas, que te hace difícil dejar, esas mentiras, cualquier pecado, déjame decirte que Satanás, el diablo, el que te tiene atado, engañado, es el que te quiere llevar al infierno. Pero hoy el Hijo de Dios, Jesús, nos habla y te dice: hija mía, tú eres esa oveja perdida. Tú eres esa oveja que te has saltado mi redil. Te ando buscando. Te ando buscando desde que naciste del vientre de tu madre. Te ando buscando, hija mía, hijo mío. Hoy, si oyes la voz del Espíritu Santo, no cierres tu corazón, no lo endurezcas. Sé humilde, sé sensible. Dile sí a Jesús, el buen pastor, el gran amor de Dios. Miramos aquí, mi hermano, después de que Jesús le cuenta esa parábola de las 100 ovejas a aquella multitud, y le cuenta ahora la parábola de la moneda perdida también, de que una mujer tenía 10 monedas, pero un día, revisándolas, se dio cuenta que perdió una, y dice que empezó a buscarla, y cuando aquella mujer encontró aquella moneda perdida, llamó a sus compañeras, llamó a sus vecinos, llamó a todos y hizo una fiesta y dijo: celebremos porque he encontrado esta moneda. Era un tesoro para ella. Es otra parábola que Jesús les cuenta. Pero ahí llega la parábola del hijo pródigo. No vamos a entrar de lleno a la parábola del hijo pródigo, solamente para los amigos les voy a contar el final, donde hemos agarrado de base para entrar al mensaje mientras los saludo. Recuerden que ahorita los estoy saludando. Ya está el mensaje. Miramos aquí, mi hermano, el gran amor de Dios. Y yo lo puedo ver en todas las parábolas, lo puedo ver en toda la Biblia, lo puedo ver desde Génesis 2, capítulo 2, 16 y 17, desde Génesis capítulo 3, verso 15, desde ahí empiezo a ver el amor de Dios, el Cordero de Dios, que fue
inmolado desde antes de la creación del mundo. Ese es el gran amor de Dios, mi amiga, mi amigo. Ese es el amor de Dios que quiere salvarte hoy. Dios siempre ha querido salvar al hombre, pero el hombre es rebelde. Ahí miramos el ejemplo de Israel. Israel es un espejo para nosotros, mi hermano. Aunque es el pueblo de Dios, pero es un pueblo rebelde, un pueblo de dura cerviz. Aún hoy, mi hermano, con todas las profecías, aún con el Mesías, nuestro Señor y Salvador, que ya vino, cumplió todo, la ley, los profetas en Israel, mi hermano. Israel sigue siendo rebelde. Ahí miramos, mi hermano, cómo esa rebeldía sigue todavía con los hijos de Israel. Pero un día, por promesa a su siervo Abraham, Isaac y Jacob, Dios va a cambiar sus corazones, va a quitar esos corazones de piedra y va a poner un corazón de carne, un corazón nuevo, que reconozcan a su Mesías y pueda ser aquel pueblo que Dios escogió, aquel pueblo que Dios quiso que fuera un pueblo con un corazón de adoración, un corazón conforme el corazón de Dios. Ven, mi alma te alaba, Jesús. Pero aquí miramos, mi hermano, en esta parábola del hijo pródigo, que el padre siempre estuvo llorando y a la puerta, porque dice que este hombre tenía dos hijos, un menor y un mayor. Y dice la parábola, parafraseándosela así rapiditamente los amigos, dice que el hijo menor le dijo: Padre, dame mi herencia, dame lo que es mío por adelantado. Normalmente la herencia se da, mi hermano, cuando uno muere. Pero mire, mi hermano, qué ironía. Este hijo menor pidiendo la herencia adelantada, estando en vida al padre. Y yo miraba hoy, cuando estudiaba este tema, un punto y una coma. ¿Puede verlo usted? Ahí en el verso 12. El menor de ellos dice que le dijo al padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Punto y coma. Ese punto y coma es un tiempo que nosotros debemos de pensar en aquel dolor del padre, viendo su hijo menor, viendo, mi hermano, que ahí en su casa tenía todo, viendo que ahí él cuidaba de él, viendo, mi hermano, que este padre, yo me imagino, antes de ese punto y coma, yo me imagino al padre llorando, yo me imagino al padre imaginándose su hijo afuera, a la merced del diablo y los demonios. Ahí tenía la cobertura de su padre. Ahí estaba el padre orando todos los días, todas las noches, diciéndole: oh Padre Celestial, gracias por la vida que nos das, gracias por mis hijos. A cada uno los encomendaba en sus caminos, en sus manos. Pero cuando aquel padre oyó que su hijo menor estaba pidiendo la herencia adelantada, mi hermano, este padre, yo me imagino ahí en ese punto y coma, yo me imagino que se puso a llorar de gritos, porque el padre sabía que una vez que saliera por esa puerta, el diablo lo iba a zarandear, mi hermano. Que solamente la misericordia, solamente el amor de Dios podía, mi hermano, hacer que ese hijo menor sobreviviese a todas las tentaciones del diablo. El padre sabía que el diablo le iba a tirar a matar. El padre sabía que Satanás no iba a tener misericordia de él. Pero en lo profundo de su corazón, en su fe hacia Dios, en su entrega, este padre también sabía que nuestro Padre Celestial es bondadoso, es misericordioso, y que Él no deja al justo desamparado. Ese es
una escena, mi amiga, mi amigo, del gran amor de Dios. Esa es una escena de cómo Dios ama al hombre. A Dios le duele su corazón ver el mundo actual ahorita en medio de guerras, nación contra nación. A Dios le duele el corazón ver, mi hermano, familias desalojadas de sus hogares, porque los ricos, mi hermano, llorando por 3 meses de renta, y tienen riquezas, mi hermano, hasta para 1000 vidas si el Señor se las pudiera dar. Por eso Jesús dijo que es bien difícil que un rico se salve. No es pecado la riqueza. A mucha gente le caigo mal porque yo hablo mucho del pecado del infierno y de los ricos, pero es una gran verdad, mi hermano, no podemos ocultarla. Y me da tristeza cuando miro, mis hermanos, a la misma iglesia, pastores tras el dinero. No les interesa las ovejas. Somos pocos, muchos son ambiciosos, muchos les gusta solo el billete, la fama, los likes para arriba. Abundan hoy, y a Dios le duele su corazón de ver sus mismos pastores que escogió, no todos, pero muchos que se han desviado. Ayer me contaba un hermano, mi hermano me decía, mañana, hoy domingo, voy a entregar el privilegio. ¿Por qué, mi hermano? Le digo, no se piensa salir de la iglesia. No, espérese, me dijo. Es que mire, no sabe, en esta iglesia donde yo estoy, me dijo, empezó con una sana doctrina. Empezaron creyendo en la palabra del Señor, pero hoy se han desviado. Hoy han sacado muchas cosas de la palabra, me dijo. Hoy están metiendo doctrinas liberales, hoy están metiendo doctrinas demoníacas. Hoy es terrible todo lo que el siervo me contó, mi hermano, y me dijo, yo no puedo estar de acuerdo con ellos. Todo aquel que le quite la palabra, todo aquel que no quiera vivir en paz y en santidad, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo tampoco, le dije, porque la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Por tanto, mi hermano, tenemos que ser humildes, tenemos que permanecer fieles al Señor, obedeciéndole todos los días, prestando atención a su palabra. Por eso me decía el siervo, yo me voy a salir de esa iglesia, yo me voy a ir a otra iglesia de sana doctrina. Ore por mí, me dijo, ore por mí para que el Espíritu Santo me guíe. Y así lo he hecho, y así Dios lo hará. Mire, mi hermano, eso está pasando hoy en muchas iglesias. Empezaron bien con el Señor y por un descuido, Satanás, el diablo, que se lo reprenda, le han dejado una puerta abierta, una ventana abierta, y Jesús dijo que el ladrón, refiriéndose a Satanás, vino a matar, hurtar y destruir. Aquel padre, cuando el hijo le pidió la herencia adelantada, dijo, Satanás, el diablo, vino solo a matar y destruir y a robar. Le ha robado la paz a mi hijo, le va a robar la herencia allá afuera y lo va a querer destruir, lo va a querer matar. Y yo me imagino después de ese punto y coma, ahí en el verso 12, mi hermano, antes de repartirle los bienes, antes de entregarle la herencia, yo me imagino a aquel padre de este hijo menor pidiendo la herencia. Yo me imagino llorando a gritos, diciéndole, Señor, le voy a dar lo que es de él, porque es justo. Pero yo lo pongo en tus manos. Yo lo pongo en tus manos, Señor. Mire, mi hermano, qué gran amor de Dios, qué gran amor de este Padre. Este es un ejemplo, esta es una parábola, mi amiga, mi amigo, de lo que Dios, nuestro Padre Celestial, hizo y hace. Él le dolió su corazón cuando Adán y Eva fallaron. Cuando ellos fallaron, fueron prisioneros de Satanás por el pecado. ¡Prisioneros! Como ya estaban contaminados con el pecado,
habían dejado la chequina de Jehová. Aquella cobertura de Dios en el jardín del Edén había sido manchada, contaminada por el pecado de la serpiente antigua. Dios le dolió su corazón y mandó sus querubines a expulsar al hombre, a la mujer de aquel jardín del Edén, y puso 2 querubines ahí con 2 espadas, mi hermano, para cuidar el árbol de la vida que tipifica a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta el día de hoy, el corazón de Dios sigue dolido de ver al hombre. Mira, mi hermano y mi amigo, la Biblia registra, a muchos no les gusta, pero es necesario decirle, recalcarla y recordársela a la iglesia. La Biblia registra inicialmente, después de Adán y Eva, inicia una tragedia familiar terrible, donde los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, son tentados por parte de Satanás. Más Caín. Y la Biblia dice que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín. Dios lo amonestó y le dijo: tú puedes corregir ese error, tú puedes reconciliarte conmigo, tú puedes dejar de pensar que vas a levantarte contra tu hermano. Dios lo amonestó primero, mi hermano, antes de que cometiera el gran crimen que hizo. Pero mire, es ahí donde miramos que cuando el hombre no le hace caso a Dios, viene el diablo, y el diablo se le mete con una legión de demonios y lo hace hacer cosas que él no quiere hacer. La Biblia dice que Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Una triste historia. Ahí el dolor de su corazón se aumentó. ¿Y qué de Génesis 6? Capítulo 6 del 1 al 8. Ahí Dios le dolió su corazón de ver al hombre, que sus pensamientos eran de continuo hacia el mal. Ahí le dolió el corazón a Dios de ver aquella humanidad contaminada, mi hermano, por aquellos ángeles caídos. Ahí Dios le dolió su corazón que el diablo había contaminado a todo el mundo y solo había un hombre, Noé, que no se había dejado contaminar. Y el diablo decía: solo me falta uno para cancelar la profecía de 3:15 y que el Mesías no venga, porque va a estar contaminado toda la raza humana. Y Dios tenía que preservar esa promesa, esa profecía. Dios tenía que preservar a Noé, porque era el único que no se había dejado contaminar. Era el único que tenía que salvarse. Dios tenía que salvar a Noé, porque ahí iba a venir el linaje del Mesías, el linaje de David, para llegar hasta nuestro Señor Jesucristo y para derrotar a Satanás y los demonios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Mi alma te alaba, Jesús, mi alma te bendice. Poderoso es el nombre de Cristo Jesús. Aquí vemos, mi hermano, estas parábolas, pero no lo vamos a profundizar más, sino que vamos a verlo en otro ángulo bíblico acerca del gran amor de Dios. Vamos a San Juan 3:16 hasta el 18. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Pero oye, mi amiga, mi amigo, es aquí donde está el mensaje de advertencia para ti. Verso 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Si tú rechazas a Cristo Jesús, mi amiga, mi amigo,
ya automáticamente, solamente por rechazar a Jesús, eres condenada y condenado. Porque estás rechazando la sangre de Jesús, que te puede limpiar del pecado que te lleva al infierno. Recuérdate que todos hemos sido desde Adán y Eva contaminados con el pecado original. Solo basta un pecado para condenarte al lago de fuego para toda la vida. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia, pero no muerte en la tumba, muerte en el infierno, en el lago de fuego para toda la vida. El gran amor de Dios con su creación, el hombre y la mujer. La Biblia dice bien claro, enfatizo bien claro, que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen. Te doy la cita, mi amigo, para que no te dejes de engañar de Satanás. Génesis capítulo 1, 26 y 27 lo dice bien claro. Enfatizo que la Biblia lo dice bien claro. ¿Por qué? Porque el diablo ya empezó a engañar a la gente allá afuera. Tú lo puedes ver en las redes sociales, por todo el mundo. Actualmente, videos, teorías de demonios. Dicen que a muchos se les ha aparecido los extraterrestres. Y dicen que entre ellos hay una raza, que esa raza creó al hombre. Esas son doctrinas de demonios, mi hermano. Hoy más que nunca tenemos que estar agarrados del Señor, sujetos a su palabra. Diablo le queda poco tiempo y se ha inventado tanto disparate, y lo peor que mucha gente le está creyendo, hermano. Ahí están los científicos, ahí están todos los ateos creyendo, mi hermano, que Dios no los creó a nosotros, sino que una raza que vino de otro planeta, una raza superior, que ellos fueron los que nos crearon. Que el Señor reprenda al diablo. Todo eso está allá afuera, mi amiga y mi amigo. Por eso tenemos que, mi hermano, nosotros llenarnos de la palabra todos los días y tener cuidado con lo que estamos viendo y oyendo, y estar enseñándole a nuestros hijos y a toda la descendencia, toda la generación, para que Satanás, el diablo, no los engañe y se los lleve al infierno. Oye lo que dice el Salmo 100, verso 3. Sepan que Jehová es Dios, dice el salmista. Él es quien nos ha hecho, nos ha creado, y no nosotros mismos. Somos ovejas de su prado. Aleluya. Somos creación de Dios. Creación de Dios. Es lamentable como la gente está allá afuera engañada por el diablo. Ayer mismo podíamos ver a una persona que se le estaba evangelizando, contradiciendo el mensaje de Dios, confundida. Y yo solo dejaba oír y oír y oír y oír y oír. Y mi hermano lo estaba queriendo orientar y ponerlo en el camino correcto, pero él tenía un espíritu contradictorio, un espíritu demoníaco que lo estaba torturando y estaba haciendo ver de otra manera, pero le faltaba el punto principal, la piedra angular del firmamento. Y eso es lo que él no se dejaba corregir. Porque, mire mi hermano, una persona necia que quiere construir su casa en la arena, la hace. Pero si Dios tiene misericordia y manda a alguien y le dice, no la hagas en la arena, está junto al mar, se te va a caer, las olas pueden crecer, no la hagas ahí, el fundamento que vas a hacer no es sólido, no va a perforar lo profundo, hazla en la roca. Y si esa persona no hace caso, mi hermano, su ruina va a ser total. Su condenación en el final, si muere en pecado con esa rebeldía, va a ser el infierno. Así estaba el Salmo ayer. Y yo oyendo, yo dije, si tan solo me dejara explicarle. Pero no, mi hermano le explicó hasta mejor que yo le podía explicar, y no quiso. Así hay muchas almas allá afuera, perdidas. Y aquí dice el salmista, Él
Es Dios, nuestro Padre Celestial, que nos ha creado, nos ha hecho, y no a nosotros mismos. Somos ovejas de su prado. Así que el diablo está bien enojado, porque para él y los demonios no existió, no hubo un plan de salvación, no hubo un plan de rescate. Pero para ti, mi amiga y mi amigo, para nosotros sí. Dice la Biblia allá en Apocalipsis capítulo 13, verso 8, y el libro de la vida, aquellos que no están escritos en el libro de la vida van a adorar a la bestia, libro del Cordero, que fue sacrificado desde antes de la creación del mundo. Aleluya. ¿Te das cuenta qué plan, qué amor de Dios? Desde antes de crear al hombre, Dios ya sabía que la serpiente antigua, que Satanás iba a llegar al jardín del Edén y los iba a sacar del camino, los iba a engañar. Así como engañó la tercera parte de ángeles en el cielo, él iba a engañar a su creación, a Adán y a Eva. Pero Dios ya tenía un plan, el plan de salvación. Su Hijo amado ya se había ofrecido como el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo, el que vendría en forma humana en Israel, de la ascendencia de los judíos, tal como Dios se los mandó a decir a la casa de Israel por medio de todos los profetas, mi hermano. Pero Israel no quiso escuchar la voz de Dios. Es terrible. Ahí rechazaron a Jesús, ahí mataron a Jesús, mi hermano. Pero todo estaba escrito. Su muerte nos dio vida. Aleluya. Él ha prometido venir y estar con nosotros, y pronto sonará la trompeta para esa gran fiesta. Ese es el gran amor de Dios para el hombre, para la mujer que Dios creó. Después de aquel querubín que Dios había creado, se rebeló contra él. Ese se convirtió en Satanás, mi amigo, y el diablo, serpiente antigua, engañó la tercera parte de ángeles. Hoy te quiere engañar a ti, pero hoy Dios te manda su palabra. Hoy Dios nos habla a través de su palabra. Él muestra su gran amor. Dice en Romanos, ese gran amor de Dios, que Cristo murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Ese es el gran amor de Dios. Jesús murió por ti y por mí, aún siendo pecador. Él pudo haber dicho, no, estos son malos, pero estos no, solo por aquellos buenos. Pero Él murió por todos. La puerta está abierta para todos, pero no para el diablo y los demonios. Ellos son reos de condenación. Por tanto, mi amiga, mi amigo, corre. La puerta todavía está abierta. Hoy, mañana Dios la puede cerrar. ¿Y qué va a hacer de ti cuando Dios cierre la puerta? Te quedarás en la gran tribulación, si es que sobrevives al caballo amarillo, al cuarto caballo amarillo que Juan vio en Apocalipsis capítulo 6 y verso 8. Dice que el jinete de ese caballo amarillo lo montan la muerte y lo sigue su comadre el infierno. Y dice que se le dio potestad para matar la tercera parte de la tierra, con espada, con mortandad, epidemias y con las fieras del campo. La cuarta parte de la tierra es terrible. Más de 1.200 millones de gente, un continente entero, va a morir en ese caballo amarillo, mi amiga, mi amigo. ¿Será que vas a estar tú ahí después del arrebatamiento de la iglesia? Y si mueres en pecado, te levantarás en el juicio final para hacer un juicio y ser lanzado al lago de fuego, donde ya está ardiendo allá el diablo y los demonios, el falso profeta y el anticristo. Pero hoy Dios te manda su palabra. No te tienes que enojar conmigo. Si cortas el mensaje, te estás cortando tú mismo a la salvación. Espera, míralo hasta el final, sé valiente. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes los heredan. Pero los cobardes, si rechazas este mensaje, si apagas la computadora, si apagas el celular, si
terminas odiándome a mí por este mensaje que Dios te manda hoy, terminarás en el infierno. Pero si escuchas este mensaje hasta el final y eres humilde y hoy te reconcilias con tu Dios, hoy te arrepientes de tus pecados, hoy aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida, verás el gran amor de Dios. Irás al cielo si mueres. La fiesta de Dios para su Hijo Jesús. Hoy, mi amiga, mi amigo, Dios te manda esa invitación para esa fiesta. Hoy te manda su carta para la invitación que Dios tiene. Una fiesta para su Hijo amado. Las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero están pronto a suceder. El arrebatamiento de la iglesia es para llevarnos a esa fiesta de Dios, para su Hijo amado, para las bodas del Cordero. Hoy Dios te invita. No seas como los hijos de Israel. No lo seas. Mira, vamos a Mateo. Mateo 22:2. Jesús les habla a los hijos de Israel acerca de su reino por medio de esta parábola. Dice Mateo 22:2: el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó sus siervos a llamar a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Nuevamente mandó a otros siervos y les ordenó: decid a los invitados, ya he preparado mi comida, ya he matado mis bueyes, mis reses engordadas. Todo está listo. Vengan, venid al banquete de bodas. Mira qué amor de Dios. Como el Señor le ruega al hombre: vengan a mi reino. Pero él está contento ahí en el adulterio, en la mentira, en el pecado, en la avaricia, en la visión de hacerse más rico aquí en la tierra. Jesús dijo: hacer riquezas, hacer tesoros en el cielo, donde el ladrón no puede hurtar, donde la polilla no corrompe. Pero mira el verso 5. Pero ellos no hicieron caso, se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los mataron. Mira qué desgracia. ¿Hasta dónde llega Satanás? Si Dios los estaba invitando a una fiesta y aquellos no solamente se rehusaron, se negaron, sino que maltrataron y mataron a los siervos. ¿Cómo crees que ese rey se sintió? ¿Cómo creen que nuestro Padre Celestial se sintió cuando mataron a Jesús y los mandó a salvarnos? La ira de Dios, el día de Dios. Cuando la Biblia habla del día de Dios, es la furia de Dios que se va a desatar en la tierra después del arrebatamiento de la iglesia. Dios va a derramar 21 juicios. Dios está enojado con estas naciones, mi hermano. Hasta con el mismo Israel Dios está enojado. Mira todo lo que Dios ha hecho con Israel para que sigan todavía en esa mundanalidad, para que sigan todavía rechazando a Jesús y van a aceptar en el periodo de la tribulación, van a aceptar al anticristo. Mire qué terrible, mi hermano. Sí, por misericordia de Dios, por promesa, es que Dios va a salvar a un poco remanente, para que Dios tenga a su pueblo siempre como memoria. Es terrible, mi amiga, mi amigo. Entonces dice el verso 6: los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces después el rey mandó a su hijo, y esto es Jesús. Pero Jesús lo cuenta en otra parábola que vamos a ir ahorita para terminar. Vamos rápidamente para ver dónde es que el rey manda a su hijo. Recuérdense que aquí es Jesús que está contando cómo es su reino en parábolas. Vamos a Mateo 21:37. Eso de ahí nos miramos en una parábola similar.
que el rey mandó a su hijo. Mateo 21:37 dice: por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Verso 38. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Mira qué terrible, mi hermano. Y dice el verso 39: así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Y comprueba, mi hermanos, el gran amor de Dios y lo que le hicieron a Jesús en esta parábola de la viña. Aquellos labradores, mi hermano, despreciaron la bendición de Dios. Mataron a los siervos que Dios les mandó. Y luego mandó a su hijo. Y se dieron cuenta que era el heredero del dueño de la viña. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo mataron, mi hermano. Mira qué terrible. Le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Así hicieron con Jesús. Lo llevaron al Calvario. Le hicieron un juicio justo. Y dijo Pilato: ¿qué hago con este? Y dijeron ellos: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y que su sangre caiga sobre vuestros hijos. Miren, mi hermano, qué maldición se echó a los hijos de Israel, mi hermano. Ahora miramos la historia. En la guerra de Alemania con Hitler, mató 6 millones de judíos. Yo lloro cuando miro esas escenas y esas noticias, mi hermano. Ahí están hoy en día. Cómo lo llevaron a la cámara de gas. Mujeres, familias enteras, mi hermano, los desnudaban, los llevaban y les decían que iba a hacer un baño para mientras lo llevaban allá a trabajar. Y miren, mi hermano, lo que recibían en vez de agua era gas que los mataba, mi hermano. Es terrible. Ahí se cumplió, mi hermano, lo que los hijos de Israel le dijeron a Pilato: que su sangre caiga sobre vuestros hijos, porque ellos crucificaron a Jesús. Ellos, cuando Pilato le dijo: ¿a quién quiere que los deje salir? ¿A Barrabás o a Jesús? Ellos gritaron: a Barrabás. Mira, mi hermano, qué terrible. Hoy le dice a la gente: uno quiere ir a la iglesia, quiere aceptar a Jesús, quiere irse para el cielo. No, así estoy contento con mi religión, me dijo uno. Gran idólatra, mi hermano. Ya me pegaba. Trompudo se puso, mi hermano. Bravo se puso porque lo invité a vivir al cielo. Y contento él adorando a los ídolos, que Satanás lo lleva al infierno, mi hermano. Y ahí está hundido hoy en la pornografía. Ahí tiene 3, 4, 5 mujeres. Contento, feliz. Y cuando le mando un mensaje, hasta me bloqueó ya. Es más, bloqueadito estoy. Imagínense, hermano, qué terrible. Jesús dijo: hoy en esos tiempos a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Qué terrible, mi hermano. Para terminar, mi amiga, mi amigo, el verso 43: por eso os digo, dijo Jesús, que se os quitará. Mira el verso 42 antes, Mateo 21. Jesús le dijo: ¿no habéis leído nunca las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Verso 43: por eso os digo, dijo Jesús, que se os quitará el reino de Dios y se los entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Eso Jesús se lo estaba diciendo a los hijos de Israel. Por tanto, ellos rechazaron al Mesías. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mi hermano. Por eso Jesús le dijo: ¿no han oído las Escrituras? La piedra que desecharon sus padres hoy ha venido a ser la piedra angular, diciéndose el mismo, porque esa piedra angular es Cristo Jesús. Él es el
firmamento, del fundamento de Dios, cuyo arquitecto es Dios mismo. Mi hermano, mi alma te alaba, Jesús. Cuando la gente rechaza a Jesús, están rechazando, mi hermano, la obra maravillosa que Dios hizo en su creación, de salvarlos, mi hermano, por medio de su Hijo. Hermano, aleluya, Él es la piedra angular, Él es el que sostiene, hermano, la misericordia, la gracia de Dios. Jesús, la piedra angular, es el que sostiene los juicios de Dios ante, mi hermano, porque Dios está enojado contigo, mi amiga, mi amigo, porque eres un rebelde, un idólatra, un adúltero, un fornicario. Pero hoy Dios te quiere salvar. Hoy Dios nos manda su palabra. Hoy Dios nos manda su palabra para que seamos salvos por medio de la sangre de Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te bendice. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso, le dijo Jesús. Esto es lo que ha hecho nuestro Señor y Salvador. Nos deja maravillados. Mi amiga, mi amigo, Dios te ha hablado hoy. Él ha hablado mi vida y sigue hablando. Y yo todos los días le acepto, mi Señor. Yo todos los días le doy gracias. Todos los días le pido perdón. Todos los días no me canso. Nunca, nunca me cansaré. Y yo le digo al Señor, mejor mátame que salirme de tu iglesia. Mejor quítame la vida antes de dejarte. Es que, mi hermano, uno ya conociendo el infierno, ya no puede volver atrás. Ya no puede, mi hermano, jugar con su salvación. Ya no puede coquetear con el diablo, porque ya conoce uno su cueva, que es el infierno, y para allá nos quiere llevar. Para allá me llevaba. Mi hermano, ¿cómo no voy a estar agradecido con Jesús yo? Si Él dio su vida, su sangre en la cruz de Calvario para salvarme, para redimirme. Él me arrebató, mi hermano, me sacó de la prisión donde me tenía Satanás. Hoy hace lo mismo contigo, mi amiga, mi amigo. Ahí donde estás, levanta tu mano. Dile, Padre, he escuchado tu palabra. Me arrepiento de todos mis pecados. Acepto a Jesús, tu Hijo amado, tu unigénito, como mi Señor y Salvador de mi vida. Anota mi nombre en tu libro de la vida. Arroja mis pecados al fondo del mar y ya no te acuerdes de ellos. Salva a mi esposo, salva a mi esposa, salva a mis hijas, salva a mi parentela. Díselo con tu corazón, que Dios lo hará. Padre, he predicado tu palabra, tal y como lo has puesto en mi corazón. Gracias por aumentar mi fe. Gracias por poner aceite en mi lámpara. Gracias por poner aceite en mi vasija. Gracias porque esta palabra, Señor amado, no retornará vacía. Tú usarás a mis hermanas y a mis hermanos para compartirla y llevársela a los perdidos. En el nombre de Jesús. Vamos a orar por la paz de Jerusalén. Padre, gracias te damos, Señor amado. Pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por tu pueblo amado, Padre, porque tú has prometido salvarnos. En el nombre de Jesús. Bendice los pastores, los evangelistas, los misioneros. Bendice tus siervas y siervos. Levanta hombres, levanta mujeres. Salva, Señor amado, nuestras familias. Salva la parentela, Padre, nuestra, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. Despídenos en paz. Llévanos sanos y salvos a tus hogares, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.